Al Auditorio Miguel Hidalgo del Honorable Congreso del Estado de Puebla para presenciar este foro Puebla enfrenta la discriminación por homofobia. Muchísimas gracias a nuestra anfitriona, la diputada María del Socorro Quesada, quien es presidenta de la Comisión de ONGs del Congreso del Estado de Puebla y es la anfitriona de este evento que se enmarca en el contexto del Día Mundial y ahora también nacional de lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia. Y no se trata de un asunto menor. Resulta que miles de personas mueren semanalmente en todo nuestro continente, aproximadamente 2 cada tercer día en la República Mexicana, víctimas de la homofobia, la transfobia, la bifobia o la lesbofobia. E independientemente de los asesinatos, los crímenes de odio por estas fobias, también hay muchísima gente sufriendo despidos laborales, que los corran de sus escuelas. Vaya, no es un asunto menor. Y por eso la necesidad de realizar este tipo de foros. Muchísimas gracias a la diputada Socorro Quesada por este espacio. Muchas gracias a los representantes y las representantes del colectivo LGBTI del Estado y de otros estados que nos acompañan. Y bueno, vamos a darle la palabra a la diputada María del Socorro Quesada para que nos dé la bienvenida. Muchas gracias, diputada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Les quiero agradecer a todos y a cada uno de ustedes, los participantes, muy especialmente a 2 personajes. Sin duda alguna, a Érico Toñeto Carmona, para el cual se le pido un aplauso, presidente estatal del PRD de Puebla. Que sin duda, sin la participación del compañero Érico Toñeto, su servidora no estaría sentada en esta silla. El segundo agradecimiento, de verdad de corazón, a todos los participantes que están aquí, a todos y cada uno de mis compañeros, pero de manera muy especial a mi compañero de partido, secretario general del gobierno, a Luis Maldonado. No me resta más que decirles bienvenidas a todas y a todos, y estamos aquí para servirles y apoyarlos. Gracias. Y para comenzar les quiero presentar a quienes están participando en este foro. A mi izquierda, para ir como por orden y sepan quiénes somos. Bueno, me presento, soy Enrique Gómez, yo soy el conductor titular del programa Diversidad Ciudadana que se transmite todos los lunes en el Instituto Mexicano de la Radio. Lo pueden encontrar en la página de internet de imer.gov.mx. A mi izquierda tenemos a un representante del COPRED, que es el Consejo para Prevenir la Discriminación en el Distrito Federal. Él es Luis Antonio Torres Osorno. Muchas gracias, Luis Antonio. Enseguida está con nosotros Alberto Telles Rivera, que es representante de la población transgénero. Muchas gracias, Alberto. También está con nosotros Adán Cuamatzi, y él es representante del Comité Orgullo Puebla. Está con nosotros también el maestro Víctor Vázquez Juárez, secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Puebla. También está con nosotros y le agradecemos, bueno, ya lo hizo muy calurosamente nuestra anfitriona, pero se los presento, es el secretario general del Gobierno del Estado de Puebla, el licenciado Luis Maldonado Venegas. Y bueno, aquí entre nuestro público también tenemos a grandes personalidades de este estado y a nivel nacional. Ya presentó también nuestra anfitriona a Eric Castañeda, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Cotoñeto, perdón, leí Castañeda, perdón usted. Está también con nosotros Salvador Escobedo, diputado del Distrito 21 de Risco, Puebla.
la compañera Rosa María Trejo Villalobos, comisionada nacional de diversidad sexual del PRD, Manuel Oropesa Flores, consejero nacional del PRD. Gracias, Manuel. Marcela Peña Hernández, comisionada estatal de diversidad sexual del PRD. Y Gualberto Muñoz, coordinador de las Juventudes de Izquierda del PRD. Pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que sea de interés para ustedes toda esta información. Vamos a dar inicio. ¿Y qué les parece si entonces les damos 3 minutos a cada uno de nuestros ponentes para que nos permitan expresar sus conceptos y sus mensajes, por favor? Empezamos con Adán Huamatzi, que es representante del Comité Orgullo Puebla. Por favor, Adán. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En representación de las organizaciones, grupos y colectivos del Comité Orgullo Puebla, voy a leer a continuación un discurso con motivo de este foro. La discriminación empieza por la boca, decía nuestra querida Agnes Torres Hernández, pero puede continuar por el silencio, por la inacción, por la indolencia, por la omisión. No hacer nada es otra forma de discriminar. Perpetuar el estado de las cosas que violentan a las y los ciudadanos. Como cuando Ronald Reagan no dijo nada sobre el SIDA durante años, hasta que su amigo Rob Hudson murió. Como cuando en este mismo recinto se abstuvieron de votar una ley contra la discriminación durante 6 años y 3 iniciativas y 3 legislaturas, hasta que en un fin de semana mataron a 3 personas de la población LGBTI. El silencio dice mucho, sobre todo cuando el silencio viene de quien tiene todos los altavoces a mano, como usted, señor gobernador. ¿Recuerda el debate en el que fue víctima de la homofobia, más específicamente de la transfobia de Javier López Zavala? ¿Recuerda el nombre de la activista que indignada arremetió por ese acto contra su contrincante? Nosotros sí. Era ella, Agnes Torres Hernández, quien no guardó silencio nunca. Su caso no está cerrado. Un asesino está suelto. 2 asesinos no tienen sentencia aún. Y en la agenda que le presentamos al secretario general de gobierno hay un punto clave pendiente: la política pública de la prevención. Porque no todo se resuelve en el Ministerio Público. Porque la violencia de género también implica la homofobia, implica la transfobia, la lesbofobia, la bifobia, y de eso no se habla, pero existe. ¿Cuánto dinero, cuántos programas, cuántos recursos humanos se invierten en garantizar una política de prevención que esté a la altura de las circunstancias? ¿Cuál es el diagnóstico que se ha hecho en cuanto a la discriminación homófoba en Puebla? ¿Y cuáles son las acciones que transformarán esa realidad? Muchas preguntas traemos hoy, muchas preguntas que hacemos cada año. Cada año hay una reunión y una muy buena voluntad. Cada año pacientes escuchamos. Y así hemos caminado, escuchando palabras y silencios. Pero eso no nos ha detenido. Tampoco los cuchillos, las balas, los golpes, los separos, las amenazas, las burlas, los despidos, la segregación, la falta de un documento de identidad, las humillaciones, los chistes en la televisión, los abusos policíacos, las extorsiones de la autoridad, el trato diferenciado en los servicios de salud, la incomprensión, ni el silencio, ni la muerte. Como dijo Conchita Wurst al ganar Eurovisión, somos imparables. Y aquí estamos, escuchando y caminando. A eso venimos, y a proponer. A decir que la iniciativa por la que Agnes luchó debe ser aprobada en esta legislatura, para que las cosas sean un poco menos malas
para los y las compañeras trans, porque se la deben. A cada una de las personas trans que no tienen acceso a la educación, a un empleo, a un hospital por no contar con un documento de identidad que diga su nombre y su género decididos, porque nadie tiene derecho a ser indocumentado en su tierra. Puebla enfrenta la discriminación por homofobia, se llama este foro. Que sirva pues para romper el silencio de quienes pudiendo hacer, no hacen, y para que quienes dicen que harán, realmente hagan y cumplan su palabra. No pedimos nada imposible, solo que priorizan a las personas y sus realidades y sus derechos por sobre el dinero, el asfalto, los puentes, las telenovelas y el turismo. Sin las personas, todo eso no tendría sentido. Denle sentido. Está en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación en este foro. Ser gay no es una moda. Ser transexual, ser lesbiana, ser bisexual no está de moda, como mucha gente dice. No es solo porque salgan en una telenovela o en un programa de televisión. La homosexualidad, la transexualidad, la bisexualidad ha existido en prácticamente toda la historia de la humanidad y está documentada en al menos 1500 especies que no son los seres humanos. Hay insectos, aves, mamíferos, peces incluso, con comportamiento homosexual. Y para conocer un poquito más del tema, les quiero invitar a que participen en los talleres que se irán dando próximamente en el transcurso de los meses en materia de diversidad sexual, en materia de identidad de género. Ojalá y puedan participar y que se comuniquen aquí con la anfitriona, que es nuestra diputada María del Socorro, para que se puedan enterar de las fechas y los tiempos. Y bueno, para continuar con nuestro foro, les invito a que escuchemos por favor con muchísima atención lo que tiene que decirnos el maestro Víctor Vázquez Juárez, secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Puebla. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días. Maestro Luis Maldonado Venegas, secretario general del Gobierno, diputada María del Socorro Quesada, gracias por la invitación a la mesa, a los compañeros de organizaciones de la sociedad civil que están presentes, muchas organizaciones de la sociedad civil que hemos estado trabajando el tema que no es recién, ya tiene un buen tiempo trabajándolo. Muy buenos días, un reconocimiento a la labor que vienen realizando. Una disculpa a nombre del maestro Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que como saben él pretendía estar aquí en el evento, sin embargo por una cuestión imprevista tuvo que salir a la Ciudad de México para atender algunos asuntos, precisamente la defensa de los derechos humanos. Yo creo que es pertinente reconocer el trabajo conjunto que hemos venido realizando con todas las organizaciones de la sociedad civil, especialmente con todas las que están aquí presentes en el trabajo que de manera conjunta realizamos con el objetivo de la defensa y la difusión de los derechos humanos. Yo creo que las acciones que se han venido dando hace tiempo están rindiendo los frutos y esa coordinación ha permitido realizar varias acciones en esta defensa. El próximo 17 de mayo, como saben, se celebra, se conmemora el Día Internacional en la lucha contra la homofobia y la transfobia. Esta fecha obviamente siempre es recordada y celebrada por las organizaciones y especialmente realizando foros y actividades educativas como la que realizan en esta fecha y que se ha venido haciendo ya año con año estas actividades. Precisamente en 1990 se elimina por parte de la Organización Mundial de la Salud a la homosexualidad dentro de las listas o de las enfermedades que eran consideradas. Por ello nace esta fecha del 17 de mayo. Obviamente estas formas de discriminación, cualquier forma de discriminación debe totalmente excluirse de la sociedad, ya que obviamente atentan contra la libre convivencia.
el respeto a las diferencias, a la diversidad y contra los derechos humanos. Si precisamente esta discriminación nos ocasiona un serio conflicto, obviamente debemos de realizar un trabajo en esta materia. Decía el primero de los participantes que precisamente el área educativa es una de las más importantes. El realizar actividades educativas como esta, pues obviamente propicia el cambio en las formas de convivencia que tenemos arraigadas, y que no es precisamente realizar otro tipo de actos más que estar propiciando que la educación sea una parte importante en contra de la lucha de la discriminación. Existe un marco jurídico sobre el tema, se ha ido construyendo, y a día tenemos un marco jurídico existente en este tema. El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo consagra. La Constitución del Estado de Puebla, en su artículo 11, también lo señala y hace explícitamente, evita la discriminación por preferencias sexuales, una lucha de mucho tiempo que llega a consagrar precisamente esta discriminación por cuestiones sexuales, esta discriminación que se da. Sin embargo, a pesar de que existe este marco jurídico, pues obviamente siguen existiendo estas prácticas discriminatorias que debemos de seguir señalando, debemos seguir trabajando, porque vulnera la dignidad de las personas. Esta negación, este miedo, la discriminación y la violencia son realidades que enfrentamos de manera fuerte, de manera dolorosa, y obviamente que generan muchos problemas a la dignidad del ser humano, y si ocasionan precisamente ese problema a la dignidad del ser humano, debemos trabajar en ese sentido, haciendo que no se vulnere esta dignidad de la dignidad de las personas. Estos actos homofóbicos dañan las relaciones humanas. Hemos visto últimamente los crímenes que se han cometido en este sentido, y obviamente la protesta de las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucho que ver con el tema que estamos tratando. Por ello, en la Comisión de Derechos Humanos nos hemos dado la tarea de realizar distintas acciones que tienen que ver con el área educativa. De manera conjunta con las organizaciones de la sociedad civil, hemos impartido talleres que van precisamente contra, o más bien a favor del respeto a la dignidad. Hemos diseñado y distribuido cartillas que tienen que ver contra la lucha del VIH-Sida y contra la discriminación. Hemos diseñado y trabajado para hacerla. Se imprimen diversos materiales que tienen que ver con este tema. Y obviamente esa prevención de la discriminación pues no nada más nos corresponde a estas organizaciones y a la Comisión, sino a toda la sociedad en su conjunto. Consideramos desde la Comisión de Derechos Humanos que si queremos ser promotores del cambio, si queremos cambiar esta situación, es necesario reconocer que debemos modificar nuestro comportamiento frente a este tipo de actos. Si yo no estoy convencido de cambiar estas formas o el trato que tengo y que he ido aprendiendo a través de la educación que me vienen impartiendo, es muy difícil que llegue a lograr un cambio en esta situación. Finalmente, reitero el compromiso de la Comisión de Derechos Humanos de seguir colaborando con las actividades a favor de la dignidad de las personas y en contra de la homofobia y la transfobia. Gracias, buen día. Muchísimas gracias, maestro Víctor Vázquez Juárez, secretario técnico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Puebla. Bueno, hay que, yo creo, invitar a la gente a que participe y a que cualquier tema que tenga que ver con la vulnerabilidad de sus derechos humanos acudan a la comisión para hacer la denuncia correspondiente. Tenemos afortunadamente varias instancias a nivel local y a nivel federal que nos pueden ayudar. Y esa es otra cosa que les quería decir. Si bien la diversidad sexual no es una moda, tampoco es un capricho. Tampoco es que la población LGBT quiera privilegios legales por encima de la sociedad en general. Lo que ocurre es que México, y por lo tanto la Federación, tiene un marco jurídico en donde está garantizada la igualdad, o al menos así debería serlo. Tenemos un artículo 1 constitucional que dice que todas las mexicanas y los mexicanos somos iguales. ¿Y que creen? Que para pagar impuestos sí somos iguales, pero para casarnos, por ejemplo, no somos iguales. Los gays no podemos casarnos, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno acudir a todas estas instancias legales. Tenemos la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, las estatales, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, algunos consejos ya a nivel local. Y bueno, vamos a escuchar el mensaje que en este sentido tiene que darnos Luis Antonio Torres, consejero de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal. Por favor, Luis Antonio. Bien, pues buenos días a todas y todos. Primero que nada agradecer a la diputada Quesada por esta invitación a este foro. Saludo al secretario de Gobierno, así como al presidente de nuestro partido en el Estado, así como a todos y cada uno de los que estamos aquí en la mesa. Muchas gracias. También recibo un saludo cordial de nuestra presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, la señora Jacqueline Lois Tapia, así como el Consejo, perdón, de los integrantes de la Junta de Gobierno. Creemos, para nosotros es muy importante que en cada uno de los estados del país podamos ir construyendo derechos iguales para todas y todos. Podamos ir construyendo leyes que permitan ya no más discriminación, que permitan vernos no solamente iguales, sino reconocernos como personas. Es muy importante y ojalá, que bueno que esté aquí el secretario de Gobierno, de la Comisión de Derechos Humanos, nuestra diputada, el dirigente del PRD, y ojalá nos escuchen los dirigentes de otros partidos y los demás diputados, para que puedan aprobar leyes más igualitarias, para que podamos tener en Puebla próximamente un consejo para eliminar y prevenir la discriminación en el estado de Puebla. Eso nos puede ayudar no solo a combatir la discriminación que existe en el estado, no solo a combatir los crímenes por homofobia, sino también a educarnos, también a conocer más allá de que, como decía nuestro moderador, no es una moda, sino solo son derechos. Pues muchísimas gracias, éxito en este foro y nos congratulamos por esta realización. Gracias. Muchísimas gracias a Luis Antonio Torres, consejero de la Junta de Gobierno del COPRED del Distrito Federal. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos el mensaje que nos tiene que dar el licenciado Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, para poder declarar inaugurado nuestro foro? Por favor, licenciado. Muchas gracias. Permítanme en primer término expresarle a la diputada María del Socorro Quesada mi agradecimiento por la invitación que me formuló a este foro, a este encuentro, que desde luego toca uno de los aspectos centrales hoy en día en la agenda de nuestra sociedad. Saludo con mucho aprecio a los ponentes, a los promotores, a los organizadores, a los representantes de las organizaciones civiles, de los colectivos que han venido enarbolando esta causa. Yo sostengo que desde que México nació hace poco más de 200 años, en cada una de sus etapas históricas, en cada una de sus luchas, algunas más intensas, más profundas, hemos mantenido un progresivo y permanente debate, primero por la igualdad de derechos y oportunidades para todos, pero después por el derecho de todos a ser diferentes. El sello de la naturaleza humana es ese. Todos, por definición, tenemos ciertas capacidades extraordinarias, aptitudes, incluso ventajas de carácter físico, de carácter intelectual, y también tenemos otro orden de limitaciones. La vida de cada ser humano es la construcción de su identidad. Y esa identidad que vamos descubriendo y vamos construyendo a lo largo del tiempo implica desde luego el derecho que tenemos a profesar o no un credo religioso, a sostener uno u otro principio ideológico,
a elegir nuestra forma de organizarnos en sociedad, de convivir en ella, de insertarnos con un trabajo útil, con una profesión, con algún oficio que va en orden también a nuestra vocación y a nuestras actitudes. Tenemos derecho también a definir nuestras preferencias en todos los órdenes. Es mi convicción. Pero, reitero, el proceso histórico que ha vivido nuestro país ha tenido que ir enfrentando causas y luchas de manera progresiva. Yo celebro que en el Congreso del Estado se convoque precisamente este encuentro, porque lo primero que tenemos que lograr es el debate y la discusión de los temas que preocupan a la sociedad y particularmente a algunos sectores de la sociedad que aún viven fenómenos muy lacerantes y profundos de exclusión, de marginación y de discriminación, que por supuesto, como aquí ya lo ha expresado el representante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, aparentemente están superados en la letra de la ley de nuestra Constitución. Pero las transformaciones que requerimos, las verdaderas transformaciones, tienen que ver con nuestras estructuras culturales. En las últimas décadas, y lo digo sobre todo para muchos de los jóvenes que yo veo aquí, quizás a ustedes no les tocó y no se imaginan el México tan diferente que me tocó a mí vivir como niño y como joven. Créanme que México se está transformando a paso acelerado. Lo que sucede es que desde luego, y está bien que así sea, todas aquellas deudas sociales y demandas insatisfechas tienen cada vez más reclamo de urgencia. Qué bueno que así sea. Culturalmente, nuestro país está logrando cada vez, sobre todo, la capacidad de escucharnos. Si no nos escuchamos, si no debatimos, si no lo hacemos además con un respeto a la pluralidad, difícilmente vamos a encontrar causas de entendimiento. Y aun cuando logremos reformas legales, constitucionales muy avanzadas, culturalmente vamos a seguir simulando realidades como las que hoy enfrenta la violencia de género, la homofobia, fenómenos que degradan el papel de una sociedad verdaderamente democrática. Por eso yo celebro que haya este análisis, que todos abonemos, que contribuyamos a una convivencia armónica, que reitero, parte de la visión de que no hay patrones generales que deban imponerse a cada persona, sino que hay la libertad, sobre todo, de cada ser humano a definir los alcances de su propia identidad. Yo ofrezco con mucho gusto, como decía el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, pues cada fecha de este corte convoca siempre a las buenas intenciones. Yo estoy seguro que aquí en el Congreso se seguirá impulsando una agenda que queda en manos de los señores diputados, que está en manos de los partidos también impulsar, pero ofrezco también que desde la perspectiva del gobierno podamos revisar una agenda de trabajo. Me gustó mucho el reclamo que nos formula nuestro amigo al decir
necesitamos también políticas de prevención. Es cierto, no todo tiene que terminar en las salas del Ministerio Público. Tenemos que evitar que los fenómenos lleguen allá. Y dentro de los programas de prevención de la violencia y del delito que están bajo la responsabilidad de mi secretaría, ofrezco que podamos sentarnos a dialogar, a identificar acciones, mecanismos por conducto en función de su responsabilidad también de gestión de la diputada, que organice también una reunión de trabajo. Pero lo más importante, el llamado a la sociedad. Requerimos una sociedad cada vez más abierta, apta a reconocer la diversidad y dentro de esa diversidad construir nuestra unidad, la unidad del universo, que no es ni más ni menos que la traducción del universo mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno del Estado de Puebla. Y quiero nada más mencionarles también que está con nosotros Diana Sánchez Barrios, comisionada trans del PRD. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestra compañera activista trans de toda la vida, Gloria Hassel Davenport. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a pasar, les pido que se mantengan con nosotros porque van a venir a continuación dos mesas interesantísimas. Una es sobre el marco jurídico y políticas públicas en materia de diversidad sexual, y después la mesa de homofobia y transfobia. Le pido a la diputada y al licenciado Luis Maldonado que nos permitan declarar inaugurado el foro, por favor. Le doy la palabra al licenciado Luis Maldonado Venegas. Con la honrosa representación del gobierno del Estado de Puebla, siendo las 11:25 del día 15 de mayo de 2014, declaro formalmente iniciados los trabajos del Foro contra la Homofobia. Tengo la convicción de que su realización contribuirá a un desarrollo humano más armónico y más justo en nuestra tierra. Marco jurídico y políticas públicas en materia de diversidad sexual, para lo cual tenemos con nosotros a Gloria Hassel Davenport Fentanés, que es presidenta de Humana, Nación Trans, que nos va a hablar sobre experiencia y resultados generales y observaciones de la reforma de identidad trans en el Distrito Federal. También tenemos con nosotros a Juan Alberto Corona Román, de No Dejarse Es Incluir Se Hace, y al licenciado Marco Antonio Moreno Rosado, Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, que nos va a hablar del marco jurídico en materia de políticas públicas, derechos humanos y discriminación por homofobia en el Estado de Puebla, avances, pendientes y retrocesos. Pues primero las damas, ¿no? ¿Les parece bien? Aquí pregunta que cuál de las tres. Es que después de lo de Conchita Wurst, yo ya no sé si en un momento dado será mujer y Se relajó el protocolo. y yo tal vez sea hombre con senos, quién sabe. Pero bien, qué bueno que tenemos este evento. Le damos desde Humana un gran saludo a la diputada Quesada, al licenciado Maldonado, que lo acaba de decir. Parece prácticamente un sueño que podamos hablar de identidad en Puebla, donde tuvimos la desgracia de enfrentar la pérdida de Agnes. Agnes fue y sigue siendo para el proyecto de Humana prácticamente el alma. Por si ustedes no lo saben, Agnes Torres fue la representante de Humana en aquella gran batalla que se dio en el 2008 en el Distrito Federal para tener acceso a la ley de lo que hubiera sido una ley de identidad, que finalmente derivó en dos reformas que no se tocan. Y es bueno decir memoria, porque uno de los problemas más grandes que tenemos la población LGBT es que parece que la memoria es una cosa. Parece que en un momento dado
nuestra memoria solamente se ha convertido en un pequeñito recordatorio de las letras de las canciones de Lady Gaga y de la coreografía de las canciones de Jeans, ¿no? Cuando nuestra memoria en un momento dado debería ser la guardiana y la guía de las acciones que debemos de seguir para tener acceso a nuestra ciudadanía. Yo creo que la memoria de la que estamos hablando debe ser, y es aquí en Puebla, el motor que está llevando a que se debata una ley de identidad que para nosotras debe ser llamada la ley Agnes, y que tengo entendido que las ONG de aquí de Puebla van en ese sentido, y que sea una ley que supere las reformas que se hicieron en el DF y que todavía estamos peleando ahorita. En Argentina, en 2012, se logró una verdadera ley de identidad en el cual la persona puede pasar a un trámite administrativo y tiene acceso a su nombre y a su identidad sin ninguna visión medicalista. O sea, yo creo que Foucault debe estar bailando de alegría en su tumba, porque gracias a esta visión Foucaultiana que podríamos ver ahí, se rompe aquel paradigma de que los médicos se han vuelto los grandes normalizadores de la ciudadanía. Foucault nos dice precisamente que mientras que los abogados eran antes los que eran los reguladores de la ciudadanía, luego pasan a ser los médicos, ¿no? Y tener un requisito de presentar peritajes, que es lo que sucede en el Distrito Federal, con un juicio en el cual la persona tiene que llegar, demandar prácticamente al registro civil, y que tiene que presentar 2 peritajes de médicos, que incluso son peritajes particulares, y que nos llevan alrededor de 30,000 pesos cada uno aproximadamente. Es un crimen. Las personas que en el 2008 estuvimos implicadas en esto, le dimos un voto de confianza al partido que ya desapareció en el que yo estuve, que era el Partido Socialdemócrata del PSD. Y si ustedes leen las crónicas de lo que pasó en 2008, estamos muy contentas cuando se logró esto, porque pensamos que iba a haber una continuidad de la siguiente legislatura. La siguiente legislatura de la Asamblea Legislativa, que debió de haberle tomado esto, y frente a la cual estuvo un señor que ha sacado un provecho tremendo de lo que ha sido la causa LGBT y que ha sido David Razú. David Razú, durante 3 años, tal vez no lo sepan, durante 3 años no movió un solo dedo para que las personas LGBT, sobre todo las personas trans, tuviéramos derecho a la identidad. Ese lapso de 3 años que David Razú ignoró voluntariamente los derechos trans, fueron los 3 años que resumieron la muerte de Agnes Torres. Y Agnes estuvo peleando ese proyecto que permitió a Razú llegar a la Asamblea Legislativa. Tal vez ustedes no lo sepan, aquí mi hermana Diana está presente. Diana y yo, cuando estábamos juntas en Prodiana, fuimos a buscar al diputado que es la segunda parte de David Razú, a ¿cómo se llama? Vidal Llerenas. Manolo López está aquí presente también, y en una cena prácticamente absurda, yo creo que Franz Kafka también hubiera estado muy contento, nos dijo este señor que él no iba a reunirse con las personas trans para tirar los peritajes, que porque tenía una deuda política. Al día siguiente le hicimos una manifestación afuera de la Asamblea Legislativa. David, Vidal Llerenas Razú, continúa manejando la idea de que tiene que haber peritajes. ¿Y saben cuál es el argumento que dan? Que porque en un momento dado, si se quitan los peritajes, cualquier persona va a poder cambiar, y por lo tanto delincuentes van a poder cambiar de sexo para evadir la ley. O sea, según la óptica de Vidal Llerenas, el Chapo va a poder ser la Chapa Guzmán. O sea, pero en esta cuestión de chapos y chapas se quedan atoradas personas que no tenemos derecho a nuestra identidad por una suposición de ciencia ficción, en realidad, que yo creo que ni Ray Bradbury ni Isaac Asimov hubieran podido imaginar, ni siquiera sus vuelos más locos. Y miren que Ray Bradbury escribía cosas muy locas. Viendo esta realidad de ciencia ficción, ahorita en el Distrito Federal hay unas agrupaciones que están luchando por tirar los peritajes, y es algo bueno. Habemos otras personas que desde los espacios particulares estamos también haciendo lo mismo, en cabildeo, y eso es bueno.
Pero el hecho de que en Puebla se pueda lograr esto sin pasar por las ridiculeces de delincuentes y gángsters que cambian de sexo, o sea, eso sería una gran lección que nos podrían dar ustedes al DF. Que nos quiten esta prepotencia y soberbia que a veces se tiene de que desde el DF se logra todo. Denos una patada de trasero, si lo queremos ver así, y logren ustedes lo que hemos logrado nosotros. Desde el proyecto de Humana, aquí está Silvia, que me ayudó a crear en ese momento ese proyecto. Silvia prácticamente fue la que convenció a Agnes de que se sumara a Humana. Tratemos de hacerlo. Repito, tenemos memoria y tenemos un ejemplo en la Argentina. En la Argentina una persona puede llegar a tener su identidad sin un cambio, sin tener que presentar dictámenes que para nosotros prácticamente se han convertido en bufonadas. En la Argentina lo pueden hacer. Desde el 2012 hasta el 2014 hay casi 3.000 personas transgénero que tienen su identidad. Desde el 2008 al 2014, en el DF se logró esto, no hay 200 personas con identidad. ¿No nos duele? Logremos que en honor a nuestra memoria, repito, la ley Agnes pase. Que la ley Agnes nos permita que no haya una sola persona trans sin nombre. México vive y seguirá viviendo una democracia fallida desde que haya una sola persona sin tener derecho a ejercer el voto. Y repito, habemos personas trans que no podemos ejercer el voto. Es muy bueno que este proyecto venga de la mano de una mujer, diputada Quesada. Es muy emblemático que sea una mujer la que esté encabezando este esfuerzo. Es muy importante que el licenciado Maldonado, como hombre, nos apoye. Creemos una sororidad de mujeres y mujeres trans y creemos una visión de ciudadanía entre mujeres y hombres desde sociedad civil y desde gobierno. Muchas gracias por escucharme. Mis aplausos que sea dirigido a Agnes y a su memoria, a Alberto, a Unam y a todas las personas que en realidad lo están haciendo. No las personas del DF que además venimos aquí prácticamente a ver qué bonitas fueron. Muchas gracias. Lástima de convocatoria en ese sentido institucionalmente es baja, y de otras bancadas de otros partidos políticos que también deberían participar de lo que es la diversidad social y la diversidad institucional. No solamente no se trata de no es lo que debería ser. En ese sentido yo voy a hacer un análisis en retrospectiva de lo que sucedió en la legislatura pasada y un poquito más atrás, ¿no? Hablamos de leyes, hablamos que estamos llenos de leyes, ¿no? Y hablamos que tenemos un chorro de principios, tenemos muchísimos avances. La verdad es que no. Yo soy abogado y muchos colegas me reclaman, ¿no? ¿Por qué atentas contra el derecho si es lo que te da de comer? Porque el derecho tiene muchas fallas, ¿no? El derecho es un derecho muy insensible, es un derecho que reconoce muy poco a la persona. Y bueno, en ese sentido, en México hemos tenido una historia que se los voy a platicar muy breve. En el ámbito constitucional, si le damos a las dos siguientes, sí, hubo una reforma en el año 2001 para reconocer el principio de no discriminación. Ahí solamente se incluyeron las preferencias, ¿no? No se incluyeron preferencias sexuales, porque la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Diego Fernández de Ceballos, condicionó el voto de sus curules a si le poníamos sexuales a la Constitución, porque la Constitución no puede tener términos de migrantes cuando estamos hablando de derechos humanos y los humanos somos seres sexuales y sexuales. Entonces, en ese sentido, el señor tenía una visión muy corta, ¿no? Y 10 años de omisión legislativa para reconocer que las preferencias sexuales son las preferencias que generan discriminación y reducción de derechos, nos llevaron al 10 de junio de 2011, donde por fin le pudimos llamar a las cosas como se llaman y atenderlas desde ahí, ¿no? Esto es un sesgo de homofobia institucionalizada y legalizada, ¿no? Lo cual debe ser algo que, como decía Gloria, debemos tener en la memoria y que debe además ser aterrizado en los congresos estatales. Y bueno, obviamente como cascada, ¿no? Empiezan a caer los principios de no discriminación en las constituciones locales, y en Puebla sucede algo como súper chistoso, ¿no? Porque en el año de... ahorita les voy a platicar. Bueno, Puebla genera el principio de discriminación y también dice preferencias, y no dice preferencias sexuales, ¿no?
Y son los mismos argumentos que más adelante tocaremos un poquito más a profundidad, ¿no? Y lo chistoso es que no se esperaron 10 años a ponerle sexuales, ¿no? Fue al año siguiente, pero fue a través de una cuota de sangre que fue la cuota de sangre de las Torres. La institución reacciona, ¿no? Y bueno, la cuota mediática, ¿no? Porque no es la única persona que ha muerto por transfobia en este estado. En un ejercicio actualizado en esta semana, encontramos 33 homicidios en contra de la Fundación LGBTI en Puebla, ¿no? 19 de los cuales se han dado en este sexenio. La omisión y el no hacer política pública nos ha llevado a esto, ¿no? A perder vidas, a perder seres queridos. Entonces, los tomadores de decisiones no están tomando decisiones en ese sentido, ¿no? Las reuniones en escritorio, una promesa de reunión en escritorio, ya nos pasó el año pasado, se diluyen. Viene el aniversario de Puebla, viene algún evento y se deshacen las mesas, ¿no? Entonces la cuestión es que tampoco necesitamos intermediarios para llegar como ciudadanía organizada a pedir una reunión con el secretario general de gobierno además para exigir una agenda que además históricamente en Puebla ha sido ciudadana. El uso del lenguaje de no discriminación, en algunos casos sí se han considerado preferencias sexuales, en otros un poquito más avanzados las preferencias sexuales y las orientaciones sexuales y las identidades, y en otros que celebro la expresión de género, porque a través de la expresión de género es muchas veces donde se ejerce la violencia por misoginia o por homofobia. Y bueno, nos vamos al ámbito penal, son como dos adelante, por favor. Y se tipifica en el Código Federal en 2012 la discriminación, ¿no? Los códigos estatales que lo siguen también empiezan a tipificar la discriminación, ¿no? En algunos casos lo toman como un agravante, por ejemplo en la diapositiva siguiente lo podemos ver. Los tiempos de tipificación los vemos en el siguiente cuadro, ¿no? Puebla entra en 2012 a tipificar la discriminación después de Agnes Torres, ¿por qué no? Antes no era un tema. Y bueno, las sanciones del delito de discriminación son bajas, ¿no? Y tenemos muchos problemas con el delito de discriminación. Para empezar, no debería ser el primer recurso que tiene el Estado para hacer frente a una problemática, debe ser la última razón del Estado. Y le ponen una palomita a cumplir contra la homofobia, contra la discriminación, tipificando todo. El Ministerio Público no es un órgano de justicia social, no es un órgano que luche contra la discriminación. El Ministerio Público atiende casos en donde los derechos ya fueron violados. Ya pasaron las cosas, ya nos los mataron, ya nos las mataron. ¿Nos los van a devolver? Nos van a dar 300,000 pesos y con eso la resucitamos o cómo la hacemos, ¿no? La cuestión es esa, la cuestión es el disfraz, ¿no? Y la ley para prevenir la discriminación ya fue publicada el 27 de noviembre, ¿no? Pero lo que se le olvidó al secretario de Gobernación decir es que no se ha hecho el reglamento, lo cual le corresponde al Ejecutivo Estatal, y les quedan, señores, 11 días para reglamentar en términos de los artículos transitorios de la ley. Esas son omisiones. ¿Por qué esperar hasta el final? ¿Por qué no tenemos todavía los comités? ¿Por qué no tenemos las vocalías ciudadanas? ¿Por qué no tenemos quejas y reclamaciones? ¿Por qué tiene que venir el COPRED a representar a los órganos contra la discriminación? ¿Por qué no lo tenemos en Puebla si ya tenemos la ley? ¿Por qué no acatar el mandato legal? ¿Por qué actuar fuera del principio de legalidad? ¿Por qué siempre es la misma actitud de la mala gobernanza? Siempre nos salen con la misma trastada. Y así como esta tenemos muchas leyes, por ejemplo la ley de discapacidad no está reglamentada, ¿no? La reglamentación de la ley estatal de las mujeres en acceso libre de violencia debe ser sumamente revisada, un reglamento que se hizo casi al vapor, no sirve, no funciona, y así una serie de legislaciones. Y bueno, seguimos con los conceptos que manejan los tipos penales en la siguiente, y vemos que bueno, más o menos tenemos que todos incluyen preferencia sexual, algunos género, algunos sexo y género, algunos identidad de género y sexo, y todo sexo, ¿no? Y bueno, es un delito que se persigue de querella, lo cual es por parte interesada. El Ministerio Público solamente si le insistes, más lo que ya sabemos de la monserga que dice es ir a un Ministerio Público que tiene que ver con la política pública, tiene que ver con mejorar el acceso a la justicia, tiene que ver mejorar los derechos humanos, tiene que ver con sensibilizar al personal del Ministerio Público, porque además encima de la violencia que recibes por parte de tu igual, además recibes violencia institucional cuando se te niega una denuncia o una querella por cómo te ves, por cómo te expresas
o porque tú te lo buscaste, o porque ustedes son así, y toda esta serie de razonamientos de vacatio mentalis que hacen los agentes ministeriales, ¿no? Cuando se hace además esta cosa de denuncia, ¿no? O sea, todo el tiempo se está invitando a la denuncia. La verdad es que la denuncia no ha servido en México para muchas cosas. Y bueno, hay una serie de críticas, dos adelante por favor, ahí, adelante, con respecto al derecho penal. El derecho penal no sirve cuando lo usamos como un derecho de la venganza, ¿no? Ya sabemos el clásico que se pudre en la cárcel, ¿no? Y entonces estamos fomentando el odio social, el odio que además se ha traducido en homofobia y que ha quitado vidas. No sirve de nada en ese sentido. El sistema de justicia penal es un sistema corrupto. Todos sabemos que la justicia penal es para quien lo paga, ¿no? Entonces te arrastran el libro por encima del escritorio, te lo abren y entonces están esperando para ver de cuánto es el billetito que le pusiste adentro del libro de registro de casos, para ver qué tan expedita y pronta va a ser la justicia que se te va a brindar en ese sentido y qué tan rápido se van a mover los policías ministeriales para investigar los elementos del delito que estás intentando probar. Delito que además es muy difícil comprobar. La discriminación no deja huellas muchas veces, ¿no? La discriminación no tiene esta cosa material en muchas ocasiones para poder generar una prueba ministerial. Tenemos muchos conflictos con la discriminación en el sentido penal. El MP no es un órgano de justicia social, no hay probatoriedad, el derecho penal no educa, no informa y no ejemplifica. Esa es una vieja tesis penal, ¿no? Es de verdad seguir en los 1800, donde decían, si lo encarcelamos por lo que hizo, ya nadie lo va a hacer. Perdón, se sigue robando, se sigue violando, se sigue ultrajando, se sigue acosando en las calles, se sigue haciendo todo. Y delitos crecen y crecen y surgen nuevamente y no vemos que hay una reducción en el delito. Entonces no está funcionando el derecho penal, hay que revisarlo. Y no hay que meter todo el derecho penal, de verdad. No exijamos siempre que se tipifiquen todas las cosas. No todo se atiende de ley. No reconstituye el tejido social, porque lo metemos ahí a guardarlo años, ¿no? En las escuelas grandes de los crímenes, que son los centros de readaptación social, y que entonces además los traemos como salidos del doctorado del delito, ¿no? Con nuevas técnicas, con alcances, con articulación de redes, y por qué no le comparamos al crimen organizado de paso. El minimalismo penal debe ser la perspectiva del uso del derecho penal. El derecho penal juega con libertades de las personas y es un juego bien peligroso y bien tenebroso también. No es cualquier juego. Entonces, el derecho penal sí debe tener un tratamiento sumamente especial. Y bueno, vamos a recordar qué pasó con la anterior legislatura y Agnes Torres, ¿no? La siguiente, por favor. El domingo 11 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida de la activista Agnes Torres Hernández, víctima de homicidio doloso. Ese mismo fin de semana se reportaron 2 homicidios más de 2 hombres homosexuales jóvenes. El día lunes se pide en un acto público la atención institucional del caso de Agnes y los homicidios cometidos contra la población LGBT. El día martes se abre una mesa integrada por las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, el secretario de Seguridad Pública no asistió, Procuraduría de Justicia y organizaciones de la sociedad civil. La que sigue. Presentamos un pliego petitorio, al cual hasta la fecha la verdad llevamos muy poco cumplimiento, dado que lo legislativo no significa cumplir al 100%, porque falta toda la parte de política pública. La ley no se hace sola. La ley nos dice que hay que hacer y nos da un marco para fundamentar las acciones. Pero esas acciones, planes, programas, etcétera, se tienen que ejecutar desde el Ejecutivo del Estado. El impacto mediático de Agnes Torres, la siguiente fue muy alto. O sea, llegaron a medios internacionales y entonces nos movemos, ¿no? Porque si no se hace un escándalo mediático, entonces no respondo, porque la valoración de la vida de una persona tiene que ver con los intereses gubernamentales y cómo me están pegando mediáticamente, si no, no me muevo. Esa es la valoración de la vida humana. Porque esos grandes defensores del derecho a la vida, ¿no? Solo son como muy parciales y para ciertas cosas, pero el desarrollo de la vida y la garantización de los proyectos de la vida, eso no lo es. Y en el Congreso sucede que el 14 de febrero de 2011 se aprobaron la propuesta, se metió una propuesta para incluir preferencias sexuales en el principio de no discriminación cuando se estaba legislando, y la votación fue la siguiente: 8 votos a favor de que existieran preferencias sexuales en la Constitución, 19 votos en contra y 12 abstenciones. Las abstenciones son en contra. O sea, en este país, quien se abstiene es por cobardía institucional. O sea, dejémoslo claro. Que me abstengo y no digo nada, la omisión es violación de derechos. Y los pusimos ahí a trabajar.
El 15 de marzo de 2012, prácticamente un año después, se aprueba por unanimidad que se pongan preferencias sexuales en el principio de discriminación. Ahora sí, 37 votos a favor, casi unanimidad, porque 2 diputados prefirieron mejor no venir. O sea, ni siquiera dijeron una abstención. Y ese es otro tipo de cobardía. No se les para faltar. Y eran diputados altamente conservadores. Y tuvimos tres frases célebres, ¿no?, de diputados progres, como José Juan Espinosa en ese entonces, que dijo: personas que han soportado durante años el escarnio de su condición humana. O sea, nuestra condición humana es un escarnio en sí, ¿no? Creo que lo quiso decir de otra manera, pero creo que también su asesor era bastante malo, ¿no? Un tipo que además son mucho años de literatura pasada, con muchos respetos. Y Senorina González, ¿no?, representante del Magisterio del Partido de Evolución Institucional, se hace realidad esta expresión vanguardista que por sí sola representa un acto de justicia para todos los poblanos, y creyeron que era suficiente la disculpa. O sea, le ponemos preferencias sexuales y ya que dejen de estar molestando estos chotitos, porque pues ya hay que hacer las cosas que nos están mandando ahí desde Gobernación, que son las que urgen y se aprueban en una semana, y vamos a ver con las iniciativas que se presentaron ayer, a ver en cuánto tiempo la aprueban. Y una mención especial a Héctor Alonso, ¿no? Es el brillante diputado que en el 2011, cuando se puso en contra de que se pusieran preferencias sexuales en la Constitución, dijo: por eso, para no violentar el marco jurídico, para no herir susceptibilidades, nosotros nos pronunciamos porque el texto quede la palabra preferencias en función del resultado genético del ser, y que de acuerdo a esta preferencia y a su genética tomará su camino. O sea, que se vayan solitos, ¿no? Y no, además, esta cuestión que ni siquiera es ciencia, ni siquiera está probada, y que nos lleva a esta visión genetista y biologicista de pues ya son así, pues pobrecitos, pero pues a ver qué nos atiende. Una preferencia como resultado de una función genética genera una carga hormonal, porque además el señor es biologicista, diferente en los seres humanos. En unos más, en otros menos, y no hay discriminación de ninguna especie. Entonces dijo algo que nadie le entendió, pero que sí trae un background, ¿no?, muy fuerte del corte fascista, ¿no? Vamos a separarlos, porque creo que sí nacieron, ¿no? Y entonces hagamos esta partida en donde a ellos sus lugares, sus espacios y sus leyes, y no hay que mezclarnos porque nos vayamos a estar confundiendo. Pero el 15 de marzo vota a favor de las preferencias sexuales y calienta otra tesis así súper padre. Y dice: lamento profundamente el asesinato porque no es la forma de arreglar las cosas. Digo, al menos tuvo esa cordura. Sí, vaya, fue un gran mensaje. En mi anterior legislatura, y ahora por las circunstancias, me veo obligado a revelarlo, y entonces todos nos quedamos así. Apoyé con retrovirales a algunos miembros de la comunidad que afortunadamente viven, lo cual da muestras que no soy homofóbico, porque el VIH sigue siendo de homosexuales, claro, ¿no? Y además, como no hay un acceso universal a antirretrovirales conseguido por la sociedad civil organizada, para variar, entonces él es bien buena onda y regala retrovirales, ¿no? Además serían antirretrovirales, bueno, ¿no? Vamos a ver. Otra, sé que todos los mexicanos tenemos el derecho de estar representados en las cámaras, nada más eso se gana con mayorías, y las minorías no están representadas. O sea, esa es la noción de la democracia vieja, ¿no?, de esta democracia de un solo partido, que no se nos quita, no hemos logrado cambiar el chip desde las legislaturas. He pedido a mis asistentes y a los de otros que solo entren lo necesariamente indispensable a firmar y salir y no estacionarse, porque imagínense los diputados del medio que tuvieran a 2 o 3 ayudantes tapándole la vista al de atrás. Es simplemente por orden. No hay homofobia cuando atacó a Nacho Molina diciéndole paso hasta el señorito. ¿Eso es homofobia? Sí. Desde la misoginia y desde la más alta transfobia, ¿no? Bueno, así estaban nuestros legisladores la legislatura pasada, estos mentes brillantes y ardientes que cuando hicieron su agenda común sacaron los temas de derechos sexuales y reproductivos bajo el pretexto de que generan discusión y debate. Si no se discuten y se debaten las situaciones de derecho en el Congreso del Estado, yo no sé dónde se hace. Eso no es un pretexto. Y por eso es que estamos trabajando con cabildo constante, con diputadas y diputados de las comisiones interesadas en nuestros temas, para que no salgan con esos pretextos. Honestamente, es una deuda histórica que viene siendo retrasada, ¿no?, que viene siendo muy manipulada, que viene siendo víctima del oportunismo político y sobre todo en coyuntura electoral, y que eso ha desgastado nuestros temas, ¿no? Temas que además
no tienen otra perspectiva que la perspectiva de derechos humanos. Bueno, se aprueba el delito de discriminación en el Código Penal de Puebla, también dentro de esta oleada, y se aprueba el agravante de odio por razones de discriminación para el caso del delito de homicidio, presentada el 1 de 2011. Y sucedió algo chistoso, que la presentó solamente para que se agravara el homicidio y las lesiones por homofobia y género. Entonces, cuando lo revisamos dijimos, ¿por qué no aumentar el beneficio de la reforma cuando también es por raza, por origen étnico, por lengua, por situación de discapacidad? ¿Por qué ser pro-gays? Que esa también es una cuestión muy fuerte a atender. El ser pro-gay nos está llevando a la transfobia dentro de la misma comunidad. Y eso es algo que hay que reflexionar de maneras muy importantes. No saben la cantidad de comentarios transfóbicos que hemos recibido por el taconazo que se va a realizar el sábado a las 11 de la mañana, nos salimos del gallito. Y bueno, los hombres homosexuales principalmente han atacado este evento, ¿no?, de manera exactamente transfóbicas. Eso es increíble, es algo que hay que revisar a toda la población, ¿no? Y debe tener una misoginia muy profunda. Bueno, ya se aprobó la ley estatal para prevenir la discriminación después de que hubo cuatro que no todo tan mal, ¿no? Porque desde donde estamos atendiendo el tema homofobia hoy, la discriminación tiene que ver con la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento, restricción de alguno de los derechos humanos de las personas. Y les voy a decir las que importan en este foro. Por sexo, género, identidad de género, expresión del rol de género. Eso está padre, ¿no? La cosa es probarlo. O sea, nos va a costar mucho trabajo, pero vamos a ver qué podemos hacer para hacerlo. Orientación o preferencia sexual, forma de pensar, vestir, actuar, gesticular. Y entonces estamos atacando un poco ahí a la transfobia desde la definición de discriminación, por ahí en la ley, pero todavía falta el reglamento. Y después del reglamento, la Comisión de Derechos Humanos tiene que hacer unas convocatorias para que se hagan las vocales ciudadanas, y se tienen 30 días para generar sus comités interinstitucionales, que quiero ver cómo funcionan, que no tienen ninguna razón de ser, porque ya existe la Comisión de Derechos Humanos, y porque además solamente van a ser acciones sugeridas, no vinculantes, no van a haber sanciones. Van a ser recomendaciones como las que hace la CDH Puebla, y entonces estamos encimando procesos. Y entonces estamos haciendo simulación legislativa. Bueno, los principios de aplicación para la ley, la siguiente, universalidad, son para todas y todas las personas, en todos los tiempos y en todos los espacios. Eso lo debemos tener muy claro. Progresividad, tenemos que irlo creciendo. Tenemos un piso mínimo de derechos humanos que el Estado mexicano está muy lejos de cumplir todavía, pero no podemos ir para atrás, siempre tenemos que ir creciendo los derechos humanos. Y el artículo 11 que nos menciona al principio pro persona, lo que más le beneficia a la persona. Eso tiene que ser todo el tiempo, aunque la Corte luego sea cobarde y se eche para atrás, pero los instrumentos internacionales lo podemos hacer valer. Y bueno, los transitorios, que ya más ahondará Juan en su exposición, ¿no? Si llevamos 169 días y contando para la reglamentación de 180, sí, nos faltan 11, ¿no? Faltan las elecciones y falta derogar todo lo que vaya en contra de la discriminación de nuestras leyes, lo cual es una gran chamba, ¿no? Y bueno, ya algunas deficiencias que encontramos en esta ley, la que sigue, Beto. El mecanismo interinstitucional solo atiende al Ejecutivo, quedan salvo los poderes judicial y legislativo, ¿no? Si se va a aplicar de manera universal, andamos mal por ahí. Las medidas son enunciativas y solo sugieren el procedimiento contra la discriminación por parte de servidores públicos resulta innecesario existir la CDH, porque además ellos van a ser juez y parte de su procedimiento. Esos son procesos imparciales, no cumplen con los estándares de acceso a la justicia. Perdón, no mal. Queda poco definido el procedimiento en caso de discriminación entre particulares, solo se menciona, esperemos que el reglamento lo solvente. La siguiente, Beto, para irnos un poquito, el gran pendiente, la armonización legislativa. ¿Se nos fue? Ya. Es la reforma al Código de Puebla y de procedimientos civiles para la rectificación de actas de nacimiento que da acceso al reconocimiento de identidad sexogenérica de las personas transgénero y transexuales en sus documentos oficiales. Ya hay una propuesta concreta que trabajábamos con ellos precisamente, en la exposición de motivos que ya se le hicimos llegar a la diputada. ¿Cómo está el código ahorita y cómo debería estar? ¿Cómo está el código de procedimientos y cómo debería estar? Bien está el proceso hecho, de verdad.
y no trae esta cosa del dictamen médico, ni psiquiátrico, ni psicológico. ¿Trae candados judiciales? Sí. ¿Por qué? Por la cobardía institucional que existe enfrente a estos temas. Sabemos que van a tener miedo, vamos a darles chance en una primera oportunidad, en lo que se van relajando y luego les hacemos procedimiento administrativo como en el DF, pero bueno, vamos a tener que ir caminando y creciendo en ese tema, ¿no? Se da aviso a la PGR, a la PGJ, al INE, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que no salgan con su payasada que hay razones de seguridad en la Procuración de Justicia, ¿no? Los pretextos están eliminados desde el diseño de esta propuesta que esperamos que en esta legislatura suceda, ¿no? Y no tiene, o sea, la verdad, si sucede no se les van a caer sus casas y los diputados van a perder las suplencias ni sus, no, o sea, no va a pasar nada. O sea, los temblores y los terremotos han existido toda la vida, ¿no? O sea, porque al rato ya aprobaron la ley y por eso está temblando, por eso, ¿no? Porque hay que luchar la salud de la zona, ¿no? Entonces, no va a pasar nada, o sea, la verdad, además es un asunto muy personal, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con el derecho a la privacidad de las personas, su derecho a la autonomía, su derecho a una identidad y su derecho a contar con una credencial desde donde yo me quiero identificar socialmente. Si esa es la vía, mi credencial tiene que ser acorde, ¿no? Y felicitamos a la Universidad Veracruzana porque va a hacer un reconocimiento de Ernest Torres expidiendo un documento propio de la universidad, porque la Secretaría de Educación Pública Federal ha metido muy lejos estas cosas, con su nombre, ¿no? Con su nombre Agnes y con la foto de Agnes. Eso simbólicamente da un buen mensaje, ¿no? Y bueno, los invitamos al taconazo, ¿no? Ahí está. Vamos a draguearnos, ¿no? Vamos a tomar espacio público, vamos a exigir los derechos de las personas trans en este estado, ¿no? Y tenemos que retar el sistema de género que oprime constante y diariamente y a cada segundo a nuestras personas, nuestras hermanas y hermanos, familiares, amigos y amigas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo les dejo hablar con el moderador. Muchas gracias al licenciado Marco Antonio Moreno, del Observatorio Ciudadano de los Derechos Sexuales y Reproductivos AC. Una vez más se pone de manifiesto que mucho del trabajo que se hace en este país es desde la sociedad civil, cuando tendría que ser tanto legalmente como económicamente, porque para eso reciben sueldos nuestros gobernantes, ¿no? Pero muchas gracias. Bueno, y vamos a escuchar ahora al licenciado Juan Alberto Corona Román, de No Dejarse es Incluirse hace. Por favor, Juan. Bueno, a todos, a todas, buen día. Yo celebro que desde este recinto donde se genera la discusión de las leyes y donde converge la pluralidad de ideas y de agendas políticas, se den cabida a los temas de diversidad sexual. Es relevante el estar hablando desde este espacio que no es propiedad de nadie, más que de las y los ciudadanos, porque alberga representantes populares que deben gobernar y legislar para todos y todas. Aunque algunos legisladores consideren que su función es no recibir a quien le pide una cita, específicamente la Comisión de Salud de este Congreso. El diputado Vidal Chedraui no se le encuentra por ningún mecanismo. Espero que a ver si con este foro y con este llamado público nos pueda recibir para saber qué está gestionando en materia de salud para las poblaciones de diversidad sexual. En verdad, deseo que esta legislatura, que durará 4 años y 8 meses, se dé tiempo para discutir y aprobar las reformas que protejan y garanticen los derechos humanos de personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales. Por el caso de no querer abordar los temas en la agenda legislativa misma que está en construcción todavía, o que por sus intereses partidistas y políticos se los impidan, por favor, no apelen a la idiosincrasia como sus antecesores. Eso no lo hagan, por favor. Porque el Poder Ejecutivo estatal y los gobiernos municipales deben también garantizar gobernar sin discriminación, dejando sus fobias e ideologías a un lado. No trabajan para una mayoría o una minoría, deben trabajar para todas las personas. Señores legisladores, ustedes no trabajan para el gobernador. Sucede comúnmente que todas las iniciativas del Ejecutivo se discuten en menos de 2 días. En menos de 24 horas están aprobadas. Pero las iniciativas ciudadanas tenemos que pasar años para que sucedan, para que se aprueben, o mínimo para que sean turnadas en la agenda del día de las comisiones.
Van a tener un periodo más, van a tener 1 año, 8 meses. No salgan con el pretexto de que no les da tiempo. Solo van a leer 8 hojas de una iniciativa, de una reforma. Espero que no les canse leer 8 hojas. La oportunidad que tienen hoy quienes ostentan un cargo público, estatal, municipal o legislativo es actuar como estadistas. Ya no basta con hacer política parroquial. Se debe analizar y sumarse a los llamados de países y organismos internacionales para ampliar, reconocer y garantizar derechos fundamentales a toda la ciudadanía, especialmente a los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como la población LGBTI. Comprendan que la omisión también es homofobia. El mensaje contra la homofobia no solo debe quedar en este foro, no solo debe servir para salir en la foto del día de hoy, no solo debe pensarse lo coyuntural del día contra la homofobia, sino que debe trascender para dimensionar la importancia de aprobar leyes incluyentes, de generar, aplicar y evaluar políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad sexogenérica. Diputados, diputadas, Poder Ejecutivo Estatal, Ejecutivos Municipales, debe quedarles claro que no es un favor lo que harán, es su obligación, es un deber como tomadores de decisiones. Es mayor su responsabilidad porque ocupan esos cargos por el voto que solicitaron a la población. Quizá no lo sepan, quizá se les olvidó, pero les recuerdo que entre sus votantes se encuentran personas de la diversidad sexual, y si tienen un deber es cumplir con los ciudadanos, porque cuando ustedes llamaron al voto no dijeron que no votaran por ustedes las personas de la diversidad sexual, pidieron el voto de todas y de todos. Hoy que tienen ya estos puestos, trabajen sin discriminación, trabajen sin homofobia y sin transfobia. Tampoco consideren que se están solicitando derechos especiales, porque si alguien así lo considera, como se ha dicho en medios y como ha pasado a partir de la rueda de prensa del taconazo y de este foro, que se están pidiendo derechos especiales, para nada. Lo único y simple y sencillamente que se está exigiendo son los mismos derechos como cualquier ciudadano y ciudadana. Esos mismos derechos que deben generar políticas públicas de educación, salud, justicia, trabajo, etc. Pero que los prejuicios negativos impiden que se delineen y apliquen a la población LGBTI. Porque somos una sociedad homofóbica y transfóbica. Porque quienes gobiernan lo son. Porque las instituciones gubernamentales lo son. Y las consecuencias son graves, afectando día a día a muchas personas. Si cuando menciono derechos afectados a la población de diversidad sexual, lo único que se viene a la mente es el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, solicito no reducir la visión de inclusión y respeto a la diversidad sexual solo a este tema. Que dicho sea de paso, y guste o no, ya está ganado por la vía jurisdiccional. Sería una buena señal legislativa que antes que el máximo tribunal de justicia de este país les exija modificar el Código Civil, nuestros legisladores se adelantaran a eliminar la discriminación de este acto civil para que las personas que decidan realizar una unión matrimonial sin importar su orientación sexual lo puedan hacer. Ya muchas veces les ha corregido la plana en la Suprema Corte. No esperen a que lo vuelvan a hacer. Tampoco se debe comprar la falsa idea de que una ley de convivencia solo beneficia a las personas del mismo sexo que decidan unirse, pues este tipo de legislación beneficia a todas las personas que decidan unirse, sin importar su orientación sexual. Reitero, no se trata de generar leyes especiales o políticas públicas distintas, se trata de tener leyes e instituciones que generen una sociedad incluyente. Por cierto, la inclusión social y los derechos de las personas no se ponen a encuesta, no los decide la mayoría, no se consultan, se deben dar, deben ser progresivos, como lo menciona la Constitución en su artículo 1, para garantizar que los grupos en mayor situación de discriminación tengan las mismas oportunidades de respeto en la sociedad. Por tanto, se debe ampliar el enfoque de las consecuencias de la omisión o inacción ante la homofobia y transfobia en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo,
Mañana, cuando salgan en la prensa escrita las notas sobre este foro, muchas personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales no las podrán leer, porque muchos y muchas tuvieron que abandonar sus estudios porque en las escuelas, si no se cumple el rol de género, expulsan a los estudiantes y a las estudiantes, porque la violencia está en los centros educativos que es preferible no asistir, porque seguimos teniendo docentes que siguen replicando el machismo, el sistema machista, que humillan, golpean, ignoran, segregan, mofan y castigan a quienes consideren afeminados y masculinizados. En los centros educativos se da la violencia. Es preocupante a tal grado que los institutos de las juventudes y las secretarías de educación pública atienden el tema de bullying, capacitan y sensibilizan sobre el tema, pero dejan fuera el tema del bullying homofóbico. No lo atienden, es más, ni siquiera lo quieren tratar en las capacitaciones. Eso, insisto, es omisión, es homofobia, es transfobia. La justificación para ello es mencionar que los centros educativos son un fiel reflejo de lo que sucede en las familias. Y hasta el Congreso del Estado creó una comisión especial de la familia. El detalle está en que ni el Sistema de Desarrollo Estatal Integral para la Familia, ni el municipal, ni la Comisión de la Familia de este Congreso encabezan acciones para tener entes familiares libres de violencia por homofobia y transfobia. No existen políticas diseñadas para que reconozcan y apoyen a todos los tipos de familias, incluidas las familias homoparentales. Con este panorama, sería fácil pensar que esto lo debería resolver la Comisión de Derechos Humanos, que tiene como obligación en su ley vigilar el cumplimiento de los derechos de todas las personas. Sin embargo, se carece de un programa específico para atender las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTI. No cuenta con personal calificado para atender las violaciones a diversidad sexual. Si no cuenta ni siquiera con personal calificado para el área de VIH, menos para este tema. No cuenta con personal calificado para atender ningún tipo de quejas que se presenten ante su institución. Sobra decir que la confianza de este organismo público de protección a los derechos humanos se merma cuando su actuar es parcial y lento, cuando a más de un año no existe ni resolución ni información sobre el estado que guarda una queja presentada por una persona transexual. Y todavía se preguntan por qué nuestras poblaciones no van y se quejan ante este organismo. Todavía tienen el descaro y el cinismo de venir a decir en esta mesa que están trabajando y que vayamos a poner quejas. Primero cumplan su labor, primero den resoluciones, primero evitan las recomendaciones que tienen que emitir. Primero defiendan sus mismas recomendaciones, que desde 2011 se las hicieron perdidas en este Congreso, en la misma Comisión de Derechos Humanos, por la entonces diputada Zenodina, y que desde ese entonces no han hecho nada para impulsar que su recomendación, en donde señalaba que la vulneración de los derechos humanos son para las personas de diversidad sexual, parte por no tener políticas públicas adecuadas, no la han defendido aquí, no la han puesto en el tema. Empiezan por defender sus recomendaciones que dan, empiezan por ser serios en los temas de derechos humanos. ¿Qué garantía brinda esta institución si omite su obligación de investigar de oficio las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones trans, violentadas constantemente por policías municipales y jueces calificadores? ¿Qué se puede esperar cuando se les olvida que emitieron una recomendación al respecto? Ahora que toqué el tema de policías municipales y jueces calificadores, señalo que la omisión en tener políticas públicas de seguridad libres de homofobia y transfobia genera detenciones injustificadas en el ámbito municipal. Este ámbito gubernamental, que debería ser el más cercano de gobierno para las poblaciones LGBTI, se convierte, representado en sus policías y jueces calificadores, en el verdugo más próximo y en el más cruel. Aún está lejos la homologación de bandos de policía y buen gobierno, o para el caso de Puebla Capital, el Código Reglamentario para el municipio de Puebla,
para que sean concordantes con el respeto a los derechos humanos. Me atreveré a decir que en el ámbito municipal prolifera más la homofobia y la transfobia, con policías municipales violentando el debido proceso ante una detención, inventando faltas administrativas como faltas a la moral, cuando dos personas homosexuales se están tomando de la mano o se están besando. Eso sí es seguridad de detención, pero no detienen cuando están asaltando o cuando están robando algo. Ahí sí. Los aliados de estas prácticas son los juzgados calificadores, que carecen de tabuladores de cobro por infracciones. Son escasamente supervisados por las sindicaturas, lo cual provoca un sinfín de violaciones a los derechos humanos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales. En la conciencia de muchos policías municipales están las violaciones, los abusos sexuales, los golpes, las amenazas y las intimidaciones. Y en las manos de muchos jueces calificadores está la vida de muchas personas de la diversidad sexual. Sin duda, hoy se habla de derechos humanos y las instituciones gubernamentales están bajo los procesos de certificación en el modelo de equidad de género. Solo que el modelo de equidad de género no está completo. Mientras no se incluyan temas de orientaciones sexuales, identidades sexogenéricas, de no discriminación de sexo y género. Es decir, se necesita sensibilizar al personal de la administración pública, pero no solo al personal administrativo. Quienes deben también capacitarse y sensibilizarse son quienes se encargan de hacer las leyes, de planearlas, de ejecutarlas, de otorgar presupuestos. Cuando la sensibilización y capacitación comience por esos niveles gubernamentales, comience por estos niveles de la administración pública, entonces sí se podrá decir que va bien la certificación. Porque hoy en día se cree que el modelo de equidad de género solo es 50% hombres y 50% mujeres. O creen que el modelo de equidad de género se va a lograr colocando póster, pancartas que digan que tienen una visión sobre la equidad de género y que resalten la desigualdad de género y la importancia de lograr una vida digna, aun cuando no sepan qué significa eso. Porque reconocer las desigualdades por género implica reconocer las desigualdades por sexo e identidad. Tener como agenda pública lograr una vida digna implica, entre muchas cosas, reconocer que en este estado muchas personas no pueden acceder a este ideal de vida digna porque la ley no les reconoce su identidad como personas. Se les niega los documentos que les den acreditación legal que garanticen su acceso a la educación y al trabajo. Hablando de esto último, hoy se siguen teniendo despidos injustificados cuando a una persona se le descubre su orientación sexual. Siguen existiendo prácticas discriminatorias en los centros de trabajo que llevan a que muchas personas, por decisión no personal, sino social y laboral, deban ocultar a su pareja, su relación sentimental, su sentir. Es más, les obligan hasta cambiar su forma de hablar o actuar por el miedo al despido. ¿Cuántos casos no sabemos quienes estamos aquí reunidos de personas que no pueden disfrutar su orientación sexual o expresar su identidad sexogenérica trabajando en la administración pública o en el sector privado? Puedo seguir enunciando ámbitos donde la omisión de construir, generar y aplicar política pública genera que la homofobia y la transfobia cause daños desastrosos en las vidas de las personas de la diversidad sexual. Sin embargo, también quiero señalar que desde el 27 de noviembre de 2013, este estado cuenta con una ley contra la homofobia. Lo más gracioso es que en este estado, siempre que se aprueba y siempre que se da una ley, mandan a traer a medios y se echa la casa por la ventana. Pero para la ley contra la discriminación pasó de noche. Ni siquiera estábamos enterados de que la habían aprobado. ¿Eso es que les interesa la discriminación en este estado? Yo creo que no. Cuenta y esta ley debe tener su reglamento a más tardar el 26 de mayo, cumpliendo con los 180 días naturales que se pusieron en los transitorios y se lo pusieron desde quienes gobiernan. Por lo tanto, esperemos que cumplan, porque ya estamos acostumbrados a que no cumplan muchas de sus promesas, pero eso no debe seguir pasando. En verdad deseo que el titular del Ejecutivo tenga el reglamento en tiempo y forma, porque dará una señal gubernamental clara que el tema de la discriminación interesa en este estado. Interesa porque la ley menciona que se pueden presentar quejas y reclamaciones,
Pero si no tenemos un reglamento que nos diga en qué institución se va a hacer o cuál va a ser el procedimiento, seguirá siendo letra muerta. Y de leyes y letras muertas ya estamos cansados, las ciudadanas y los ciudadanos. De nada sirve que en este foro venga por segunda ocasión consecutiva el secretario general de gobierno solamente a dar un discurso de tolerancia, de esperar y de que se van a hacer mesas de trabajo. Señor Luis Maldonado Venegas, lo mismo dijo hace un año y no se dieron esas mesas. Lo mismo mencionó que íbamos a estar trabajando de la mano y cancelaron las mesas de trabajo. ¿De qué sirve que dé un mensaje de que debemos de esperar y de que se comprometa a hacer política pública si lo que nos interesa, que es el Día Estatal contra la Homofobia, llevan omitiendo el titular del Ejecutivo, que al final de cuentas es su jefe, no lo aprueba? Estaría muy bien y hubiera sido genial que el día de hoy se hubiera pronunciado sobre el tema, pero vimos que le dio la vuelta, solamente fue para sacar el paso. Si esa era su postura, de nada hubiera servido que viniera. Me gustaría terminar mi participación señalando que las secuelas de no generar políticas públicas incluyentes, libres de homofobia y transfobia, seguirán acrecentando los problemas que señalé. Se mencionó que debemos de seguir esperando a que los legisladores se pongan a trabajar, a que desde el Ejecutivo se decida tener políticas públicas incluyentes, a que los municipios sigan esperando sus 100 días para dar resultados. El inconveniente, señores tomadores de decisiones y señoras tomadoras de decisiones, es que no podemos seguir esperando más, porque seguir esperando más significa que allá afuera personas de la diversidad sexual sigan poniendo en peligro su vida, sigan teniendo problemas día a día. No podemos seguir esperando más. Si el discurso que di, lo que presenté, pareciera ofensivo, pareciera gravoso y a alguien le pareciera que solo son reproches, es porque en este estado no se ha hecho nada contra la homofobia y la transfobia. La ley no sirve si no se aplica. La ley no sirve si no hay política pública. Esperemos que el Ejecutivo tenga el reglamento en tiempo y forma. Y también esperemos que desde el Legislativo se abran las puertas a las demás comisiones que deberían estar aquí presentes. Pero como mencioné al inicio, si ni siquiera sabemos dónde y cómo contactarles, yo creo que tampoco tuvieron el interés de estar aquí, porque no saben ni les interesa el tema. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Alberto Corona Román, de la clase de Centro. Bueno, tenemos el tiempo un poco apretado. Si alguien tiene algo que preguntar, les pediría que agilizáramos un poco la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, levante la mano y al tomar la palabra, ¿no va a haber preguntas y respuestas? Después de las preguntas y respuestas, diputada, por favor, permítame un tantito. Ok, si alguien tiene alguna pregunta, tratemos solo de agilizar un poco. Por ahí tiene una pregunta. Si nos puede decir su nombre, de dónde viene y su pregunta, por favor. ¿Y a quién va a ser dirigida la pregunta? A toda la mesa, a todos los asistentes también. Y no es pregunta, es una puntualización. Excelente las ponencias desde esta parte, pero hay un tema que no se ha estudiado, no se ha investigado, no se ha dado seguimiento. ¿Por qué o cómo es que la sociedad poblana, yo soy poblano, tengo 59 años, he vivido aquí toda mi vida, y la imagen que tenemos, si quiere de Puebla, no corresponde a la realidad? Ni somos hipócritas, ni somos intolerantes, tenemos doble moral, ni nos espantamos de nada. Somos como cualquier otro ser humano, cualquier lugar. Pero ¿cómo es que se da esa imagen de Puebla? Bueno, hay una acción política que aquí se ha estado dando a lo largo de la historia. Yo la he rastreado desde 1960, que son los grupos de presión de derecha, se llaman. Yo puedo dar nombres y todo lo que ustedes quieran. Ahora, en la cuestión, estos grupos empiezan desde pequeñas reuniones, como digamos, conspiraciones con puras de sacristía, reuniones en casas de gente numerada. Aquí hubo una cosa que se llamó Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del municipio de Puebla, etc. Empezando por ahí y llegando hasta grupos, hasta escuadrones de la muerte,
cosa. Lo que sucede es que jamás se sale la importancia y hace un rato, con la primera parte de esta reunión, que fueron las cuestiones estas de las promesas de siempre, o los informes sobre la labor educativa, la labor informativa, etcétera, eso está muy bien. Y de hecho la sociedad se va cambiando, se va asimilando esa nueva forma de ver el mundo, pero existen sus grupos que son recalcitrantes y siempre están en y están protegidos, están comunicados por el mismo poder público, definitivamente. Aquí, nada más como muestra, botón de muestra, el día de elecciones de hace 2 años, el 1 de julio de 2012, aparecían en varias colonias del nororiente de la ciudad unos curiosos porque eran algo que nadie se los esperaba, unos volantes amarillos, los colores del movimiento progresista que postuló Andrés Manuel López Obrador. Solamente que su texto, hay que ver lo que dice, dice nosotros los católicos no permitamos que eso suceda. Está hecho sobre papel couché, papel caro, son fotos a colores, con licuado, eso se hicieron tareas profesionales certificadas, es una propaganda muy clara. Y dice, y son 2 columnas. La primera se encabeza: los matrimonios entre homosexuales en el Distrito Federal son legales en tramitación, bien hay que orden de la directiva. La otra columna, legalización del aborto libre con terrorismo. Y aquí está la foto de Marcelo Ebrard y Andrés Manuel. Aquí también de este otro lado, cuando una presentación pública que tuvieron. Estos son patrocinados, financiados y distribuidos por estos grupos políticos. Son grupos terroristas. Y aquí puede haber rastreado eso desde el retiro del socialismo en 1972, quienes sean ya de edad y hayan vivido fuera recordarán que conocidos como Bautistazo, el gobernador Bautista Topardi, que el entonces arzobispo de Puebla, Fabiano Márquez Solís, se puso a la cabeza de eso. Hubo personas asesinadas en las instalaciones universitarias. De ahí vienen los nombres, por ejemplo, de Alfonso Calderón, de Enrique Cabrera, que fueron asesinadas por estos grupos terroristas que actuaban desde entonces y ahora ya hablan de la tercera generación. Todos estos grupos actúan coordinadamente, ejercen presión sobre los representantes populares, como se llaman diputados, son los que dan línea a los dueños de medios de comunicación. A mí me ha tocado que han corrido varios programas de radio por eso mismo. Digo que nunca le han dado seguimiento a las diferentes organizaciones de la sociedad civil. Tenemos que ver quiénes son los que mantienen reaccionaria la actitud no de la población que avanzamos igual que todos, sino de los gobernantes. Podemos, ya se lo comentaba el licenciado hace un momento, podemos hacer una lista de quienes dentro de la administración pública pertenecen a la comunidad de ¿sí? Pero ¿por qué entonces no actúan en consecuencia? Bueno, pues están sujetos a presión, la presión es respetable. Hay organizaciones pseudoculturales donde también se ejerce. Tengo un dato de primerísima mano, ya lo escribió hace más o menos un año, a un operador de una estación de radio, estaba en proceso de cambio de sexo, lo corrieron porque utilizaba los baños para mujeres y hombres. Cosa que en la estación no había ningún problema, pero sí hay un grupo católico practicante. Entonces es lo que hace falta aquí también tomar en cuenta eso. De nada sirve todo lo que se hagan todas estas reuniones, ya sean así oficiales, oficiales, particulares, civiles en general, cuando esos grupos van a seguir actuando con manos públicos. Hay grupos de nazis, por ejemplo, que salen de las noticias, porque hay investigación de todo esto, hay investigación periodística, investigación policial, como no hay otros patrones, que aquí tenemos muchas cosas, muchas incógnitas que no se han resuelto. Por ejemplo, en esto del volatista, hice un análisis pequeño, les daré una copia. Lo termino, dice Puebla, donde dice, tal vez algún día se sepa de dónde provinieron los volantes, pero seguramente no por la policía, que es realmente encargada del lenguaje. O sea, tenemos que enfocar cuál es el foco precisamente, el origen de toda esta actitud homofóbica, transfóbica, de odio. Vamos a encontrar quiénes son. Yo lo he dicho siempre, desde siempre. Siempre ya he tenido, a veces después, a veces no. Pero vamos por ahí, porque tenemos muy buena voluntad de hacerlo. Que en realidad no estamos enfocando por los verdaderos impulsores de esta situación en el gobierno. Sobre todo, nunca se van a encontrar los asesinos.
aquí hemos aplicado partes, son muchas cosas. Vamos tomando el esfuerzo también para hacer un análisis que estas reuniones tengan un sentido. Y otra cosa, no seamos sinceros. No seamos sinceros. La élite gobernante tiene intereses creados y su tarea la sostiene precisamente de la misma gente que patrocina el pueblo. ¿Qué le pueden hacer? Muchas gracias, señor, por su participación. ¿Alguien de los exponentes quiere comentar algo al respecto? O pasamos a la pregunta. Les ruego que seamos breves porque ya nos pasamos mucho de un detalle ahí, digo, que aparezca la foto de Andrés Manuel López Obrador. Además, porque nunca movió un dedo por los derechos de la diversidad sexual en el DF, ¿no? No puede ver, sí, pero el otro... A ver, aquí la compañera tiene algo que preguntar. Normalmente no hablamos de tipo de educación y el principal problema que yo he detectado es que desde pero en general los programas educativos, cuando hablan de educación sexual, nos pasa de la guerra biológica un discurso de espantar a los niños, a los chavos, sobre sí, bueno, hay relaciones sexuales, heterosexuales nada más, para eso. Y si tienes relaciones, te vas a enfermar. Entonces no tengas relaciones. Perdón por eso, pero no cojan, ¿no? Se van a enfermar. Y eso es el límite de la educación sexual. Cuando no se habla de sexualidades, yo creo que el público punto se podría detener si desde la perspectiva de educación pública se les hemos escuchado. Ya hay homosexualidad, ya hay bisexualidad, ya hay transexualidad, ya hay una variedad enorme de prácticas sexuales, ya hay una posibilidad actualmente de la economía, de la transexualidad, de la bisexualidad, de las nuevas tecnologías. Entonces, si se le enseñara a los ciudadanos no solamente el tema de tendría que haber política pública en el sentido de que la educación pública sería una línea que se viene de prevención, desde las escuelas se enseña que la ignorancia es la madre de todos los entonces la discriminación hace la ignorancia en la cama y se está haciendo para atacar. Bueno, se hizo una reforma a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y ahora se puntualiza que una forma de discriminación es el que no se brinde educación sexual, es decir, los derechos sexuales ya están consagrados, los derechos sexuales y reproductivos ya están consagrados en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. La verdad es que desde algunas otras mesas de trabajo que se están haciendo, se están invitando a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a que precisamente se vayan haciendo, se vaya trabajando a la prevención desde las escuelas. Me parece que el gran inconveniente que antes se tenía era con los directores, ¿no? Porque los directores apelan a que si se va y se da una plática o algún experto va, pues les quitas horas clase, que también es un poco de lo nocivo que trajo la reforma educativa. Y en gran medida es porque también los docentes no están siendo capacitados en esos temas y entonces es lo que yo mencionaba, el hecho es de que la bolita se la echan unos y otros, entonces ¿quién lo debe de atender? DIF, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos, y en ese entramado de que en Puebla no hay comunicación intergubernamental, entonces cualquiera se echa la pelotita y cualquiera se echa la culpa, por eso es que no se están generando, pero sí hay que empezar a explorar desde la reforma que se debe a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, cuáles son los alcances que se tienen. Les pido por favor que sí nos digan sus nombres porque tenemos que identificarnos. A ver, ahí atrás, por favor. Nada más un punto para Hassen, por favor. Yo creo que es importante ya quitar la visión medicalista de la sexualidad. O sea, esta visión de los derechos sexuales y reproductivos tiene un cerco patriarcal tremendo.
ubica que la sexualidad solamente debe ser reproductiva. O sea, creo que es el mejor homenaje a la pesadilla de Sigmund Freud, ¿no? Toda la sexualidad no reproductiva es una perversión. Yo no sé en realidad cuál será el background cultural del diputado Aguilar Chedraui, que no está presente en este momento, y que como médico, o esperando que sea médico, ¿no? O como que, porque igual y pertenece a esta clase de todologías, de todólogos que de repente ahorita están al frente de la Secretaría de Salud y al rato están al frente del Departamento de Tránsito y mañana Dios no lo quiera que esté al frente del Departamento de Mascotas, ¿no? Porque hasta mi propia gata vamos a ir a ver porque le va a querer cambiar el aceite, ¿no? Pero finalmente tenemos que quitar la visión medicalista de la sexualidad. La sexualidad es una manifestación de humanidad también y sociedad también, social. No vamos a poder entender lo que vienen siendo las diversidades sexuales y genéricas si solamente estamos pensando en pildoritas y en jeringuitas y cosas así. Y voy a poner además un ejemplo de lo peligroso que es esto, también regresando al tema trans. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal logró que las personas transgénero tuviéramos acceso a dos clases de tratamientos. Uno, que es el tratamiento psicoterapéutico, y dos, el tratamiento hormonal. Está en el artículo 24-25 de la nueva ley de salud del Distrito Federal, aprobada en 2009. ¿Qué creen que hizo la Secretaría de Salud en ese momento? Y curiosamente llevada por un médico. La visión medicalista fue tan miope que inmediatamente se entraron esos dos tratamientos transgéneros en una clínica de VIH. O sea, todavía en el Distrito Federal, si eres transgénero, tienes que ir a una clínica de VIH. O sea, por favor, que yo sepa, la condición transgénero no se puede evitar usando un condón, ¿verdad? Pero que un médico enfoque una cuestión que tiene que ver con una manifestación social y cultural, además de que tenga una raíz biológica, es terrible. O sea, las personas que estén viendo la ley Agnes exijan el acceso a la salud, pero desde una perspectiva también vinculada con la antropología sexual, con la sociología y sobre todo con la sexología. No es posible en un momento dado llevar este tipo de visiones, y sinceramente al diputado Aguilar Chedraui, no sé por qué me suena así como a neoliberalismo y a tiendas y 2x1 y miércoles de plaza y cosas así, pues le mandamos a decir por acá que ya estuvo bien. O sea, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, ANSAC, donde estudié algo de sexualidad humana, tiene un proyecto que tiene que ver con la educación sexual y se ha acercado muchas veces a la Secretaría de Salud. Vamos a esperar que un miércoles de plaza pueda asistir por allá el diputado, a acercarse con el doctor Eusebio Rubio, que se acerque a la Asociación Mundial para la Salud Sexual, que tiene también oficinas en el Distrito Federal, que conoce que hay 11 derechos sexuales que hablan directamente de la visión de la sexualidad más allá del consultorio, del estetoscopio y aguas, porque todo esto nos lleva, como dijo el compañero, al fascismo. Y recordemos que la eugenesia partió de un consultorio médico. Gracias. Muchas gracias. Les ruego que ya cerremos la sesión porque la diputada María Socorro Quesada nos dio un mensaje. Entonces, la última pregunta, por favor, tu nombre, lo más breve posible y cerremos. Hola, soy Jesús Castro. Bueno, pero eso no es tan relativo porque regularmente soy puto, joto, cachagranizo, chile de oquis, muchas y tantas cosas que cuando salgo a la calle es posible escuchar. Yo solamente veo que, bueno, estoy aquí porque veo que hay avance. A mí me gustaría saber, en todas estas cuestiones en donde hablan del humano y hablan también de la denuncia, digo, ¿cuál es el valor humano en todas esas cosas que te gritan a la calle cuando sales? Eso es discriminación. O sea, que en el trabajo tengas que ser la más perra, que tengas que ser la más puta, que tengas que ser por todo luces, eso es discriminación. Y no hay valor humano en eso. ¿Cuál es el valor humano de esas personas que te gritan cosas y violentan tu derecho a la paz? ¿Cuál es el valor
de un Estado que de vez en cuando viola los derechos de sus ciudadanos? Ninguno. Por eso no hay denuncias. ¿A dónde vas a denunciar cuando no crees en lo que están construyendo como un Estado? ¿En dónde, si para empezar no te sientes ciudadano por la institución, porque te dicen todo el tiempo Juan te llamas? Cuando yo voy a alguna institución no me reconocen como Jesús Castro, es el puto el que entró. Entonces, por eso no hay denuncia. Cuando se reconozca que soy ciudadano, quizás vaya a ver que ese Estado lo están haciendo valer y lo hacen valer, y quizás pueda yo ir a aplicar. Pero mientras no lo hagan valer, y mientras yo sea el punto que entra a las instituciones, pues no voy a entrar. Y entonces me voy a aguantar todos y cada uno de los chingadazos, e incluso que me maten, pero no voy a entrar. ¿Por qué? Porque es perder el tiempo. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. ¿Quieres decir algo, por favor? Sí, y la verdad es que es muy cierto. Algo de lo que nosotros estamos, digamos, siempre insistiendo con la Comisión de los Derechos Humanos, específicamente del caso que yo mencioné, es que intentan conciliar. Y yo pregunto, ¿se puede conciliar? ¿Se puede conciliar cuando la vejación, los golpes, los insultos vienen por parte de la autoridad? ¿Eso se concilia? Eso no se concilia. Eso es algo que hace la comisión, y precisamente como dices, ¿por qué no hay quejas, por qué no hay denuncias? Porque es el temor, la cobardía de la Comisión de los Derechos Humanos para esos temas, porque todo es conciliación. Y entonces ese es el grave problema. Hay que revisar con la comisión eso, que las conciliaciones en esos temas no son lo más importante. Y también, perdón, antes de que se me escape, de lo que decía Elisa hace un rato, efectivamente uno de los inconvenientes que también estamos teniendo es que la salud pública en ese estado, o al menos la Dirección de Salud Pública, solamente ve el tema de todo lo que tiene que ver con salud, pero no meter el tema de la discriminación. Para salud pública en ese estado solamente implica el uso de un condón, y hasta eso sin que sea público, sin que sea masivo. Por ello es que las políticas de salud pública que se están emprendiendo hoy en día son totalmente discriminatorias, porque no se puede dar condones a trabajo sexual, a personas trans, ir a las discos o lugares de ambiente, porque como es en la noche, y entonces los móviles encargados de hacer prevención no pueden ir a esos lugares porque se vaya a interpretar mal, quién sabe qué estén haciendo. Entonces, y eso viene desde el Departamento de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Entonces también hay homofobia por parte de la salud pública. Muchas gracias. Yo añadiría además dos cosas importantes. El año pasado se volvió a reformar la ley contra la discriminación, la ley federal, y ahí se incluye ya el concepto de la reparación del daño. Entonces ya en este momento hay posibilidad de poner ante el CONAPRED, poner denuncias entre particulares, quejas, y ya hay una acción punitiva. Si quieres pequeña, pero ya comienza a haber el concepto de la reparación del daño, y eso es muy importante. Pero también hay que hacer aquí un pequeño ejercicio de autocrítica, y lo hablo desde el espacio trans. Quienes nos llaman vestidas a nosotras, por lo regular son homosexuales. Hay una visión homonormativa que genera lo que viene siendo la división y la burla entre nosotros, una cosificación de lo que es la no heterosexualidad, como estaba diciendo Marco ahorita, y que nos puede llevar a cosas tan patéticas y tan asesinas de dignidad como lo que pasó en el bar del taller en el Distrito Federal el año pasado, donde se anunció un evento en el cual solamente podían asistir hombres con genitales masculinos, para dejar fuera a los hombres transgénero, transexuales, en un bar para personas homosexuales. Tuvo que intervenir prácticamente una amenaza por aplicar el artículo 72 de la ley de derechos de consumidor para que estas personas bajaran su escándalo. Y curiosamente, quien empezó a exigir por las redes sociales que los hombres trans no asistieran, y que empezó a exigir que tenían que demostrar los hombres trans que tenían pene para entrar a un local
comercial mercantil, fue el actual coordinador de la marcha LGBT del Distrito Federal, Alonso Hernández. Entonces, así como el señor Alonso Hernández puede exigirle a los hombres trans tener pene para entrar a un bar siendo él gay y coordinando la marcha actualmente, también tenemos que ver nosotros desde nuestro espacio LGBT frenar con esas prácticas homonormativas que nos están costando sangre. Y yo creo que de eso tenemos que aplicarlo también. No permitir que dentro de nosotros, dentro de nuestras visiones, a una mujer trans se le niegue el acceso a un bar gay. Y no sé si sucede aquí en Puebla. Desde que estemos empezando por esos asesinatos de dignidad de nosotros, que no nos sorprenda que el propio compañero gay sea el primero que nos diga foto. Que no nos sorprenda que un compañero gay boicotee el evento que quieren hacer aquí los compañeros del Taconazo. Porque les digo, no necesitamos, tenemos bastante bronca con la visión heteronormativa para que gays homonormativos vengan y nos peguemos entre nosotros. Acabemos con eso, no la homonormatividad. Gracias. Muchas gracias, Pastor. Bueno, pues muchísimas gracias a Gloria Castellano por presidenta de Demanda, activista trans de toda la vida. Muchas gracias al licenciado Marco Antonio Moreno del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Muchas gracias al licenciado Juan Alberto Corona Román de No Dejarse Sin Incluirse. Un aplauso, por favor. Muy interesante las ponencias. Gracias por su aportación. Vamos a dar paso al siguiente acto, que es un mensaje que nos va a dar nuestra anfitriona, la diputada María del Socorro Quesada, presidenta de la Comisión de ONGs del Congreso del Estado de Puebla. Por favor, Socorro. Buenas tardes nuevamente a todas y a todos. He escuchado con mucha atención a cada uno de ustedes. A veces no tan tanta atención porque me llamaban, no tuve que salir, pero procuré poner atención. Yo no vengo en este momento a que me reconozcan, a que me agradezcan, a que me tomen fotos y mañana salgan los medios. Las personas que me conocen saben que yo cuando me comprometo con un proyecto me voy a defender. Por eso a veces mucha gente, inclusive de mis compañeras y compañeros legisladores, no soy de su agrado, pero de verdad yo les vengo a decir que cuando empezaron a llegar las organizaciones que pertenecen al Comité de Orgullo Puebla, me comprometí a trabajar con ellas y con ellos. No para la foto, insisto. Y al escucharlos y escucharlas sus reclamos, ¿qué quieren que les diga? Tienen razón. Así de fácil y sencillo. Tienen toda la razón. Porque así ustedes en sus trincheras lo han vivido. No están inventando nada de lo que han pasado. Yo les puedo decir que su servidora, al igual que muchas compañeras y compañeros que aquí tengo del PRD, también hemos vivido la discriminación, también hemos vivido la persecución, también hemos vivido las muertes de amigas y de amigos por un sistema opresor, porque por el simple hecho de pensar diferente nos han eliminado, nos han retenido, nos han desaparecido. Por eso, al escucharlas y escucharlos, no puedo encontrar justificante alguno en la realidad tan cruenta de este lado, porque lo que ustedes han vivido, nosotras y nosotros también lo hemos vivido en carne propia. Pero eso no nos ha detenido. Aquí estamos con ustedes de pie y con la frente en alto. Y yo vengo a legislar con ustedes, con comunidad, para no quiero utilizar un término que pueda ofenderles, pero no nada más con ustedes, sino con todas aquellas personas que se acerquen para ser escuchadas. Yo ofrezco mi voz para que ustedes sean escuchadas en el interior del Congreso. Yo sí quiero resaltar la presencia del secretario de Gobernación, porque para mí de manera muy personal, sí es un logro. Sí es un logro que un alto mando del gobierno estatal, al menos en mi caso, seamos escuchados.
de verdad, para mí sí es un gran logro. Ustedes tienen su propia experiencia y, insisto, no la creo, la comparto y la apoyo. Pero para la experiencia personal de su servidora, que un secretario de ese nivel los escuche, de verdad, para la experiencia que nosotros traemos desde la oposición, de verdad es un gran logro que un secretario de Estado esté aquí, que nos escuche, igual y nos duele la píldora. No creo en eso, no creo que Luis Manuel esté dando la píldora, porque he estado platicando para ir avanzando en estos temas. Tal es así que estamos acá. Estamos en la sede del Congreso, cuando se les cerraban las puertas, cuando nadie los quería escuchar. Ya le avanzamos un poquito. Claro, somos aliados y aliadas. Yo soy aliada de ustedes y espero que ustedes también, en algún momento, también sean mis aliados, que también estén ahí cuando yo también lo necesite. Les vengo a leer el porqué de estar aquí. Yo le agradezco a los compañeros que me hicieron llegar el discurso, de verdad, está muy bien hecho. Pero voy a omitirlo, porque yo nada más, para terminar mi intervención, les quiero manifestar que de verdad mi compromiso es legislar para todas y para todos, y que los derechos no los tenemos que pedir, vayamos y tomémoslos. Gracias. Muchas gracias a la diputada María Socorro Quesada, presidenta de la Comisión de Energías del Congreso del Estado de Puebla. Vamos a pasar a nuestra siguiente mesa, que es la mesa de homofobia y transfobia, para lo cual les pido a Onan Vázquez Chávez, presidente de No Dejarse Sin Incluirse AC, pase a la mesa central, por favor. También a Alberto Telles Rivera, coordinador del colectivo transexual del Estado de Puebla. Por favor.